Vamos a abrir la palabra del Señor en el texto de la enseñanza de esta mañana, la cual se encuentra en Tito capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 7. Texto de la enseñanza Tito capítulo 3. Vamos a leer desde los versículos 1 al 7 y el texto sagrado se encuentra en Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 5. Y damos lectura al texto de la enseñanza primeramente en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y damos lectura al texto sagrado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Decíamos hace dos clases anteriores, mis amados hermanos, que vivimos en una sociedad totalmente corrompida, totalmente marcada por el pecado, y van a pasar los años, va a pasar el tiempo, y las cosas en el mundo van a ir empeorando, son cosas que tienen que ir pasando. Y nosotros como creyentes hoy vivimos en una nueva naturaleza. Ya no vivimos apartados de Dios o dándole la espalda a Dios. Eso es algo que hace el mundo y que nosotros, estando en el mundo, también hacíamos. Estando en el mundo, nosotros teníamos una naturaleza totalmente pecaminosa, una naturaleza que practicaba el pecado. Vivíamos apartados de Dios, dándole la espalda a Dios en todo momento y en todo lugar. Lamentablemente, no hacíamos lo que Dios nos manda a través de las Escrituras o a través de su palabra. Eso es algo que de alguna forma todos sabemos. Pero cuando llegamos al Evangelio, allí las cosas cambian. Si realmente hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, vamos a tener una nueva naturaleza en nuestro Señor. Eso es algo confirmado por las Escrituras, y eso es lo que vamos a ver en este día, en esta mañana. Cuando llegamos realmente a Cristo Jesús y el Espíritu Santo es derramado en nosotros, vamos a también a ver lo que realmente hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado en nosotros y automáticamente tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pasa que de alguna forma siempre pecaremos, siempre le fallaremos a Dios. Pero va a pasar el tiempo y vamos a ir creciendo a la imagen de Jesucristo. Eso es algo que debemos entender, mis amados hermanos. Nosotros fuimos llamados con un propósito, como dice Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y más adelante el apóstol Pablo muestra muy claramente cuál es ese propósito.
y que crezcamos a la imagen de Jesucristo. Si nosotros realmente y verdaderamente somos creyentes, a lo largo de todo nuestro caminar en el Evangelio, se debería ver la imagen de Jesucristo en nuestra vida. ¿Se verá de una manera perfecta como Cristo fue perfecto en la tierra? Claro que no. Pero al menos debemos marcar una diferencia. Si en el mundo éramos de una forma, en el Evangelio no podemos ser igual a como veníamos del mundo. Deberíamos marcar una diferencia. Bendito es el nombre de Dios. Y hablaba acerca del Espíritu Santo, porque ¿por qué vamos a hablar del Espíritu Santo en esta escuela dominical? Porque hoy se ha hecho o se blasfema mucho en contra del Espíritu Santo. Se tiene muy poca reverencia para con el Espíritu Santo. Y lamentablemente en muchas iglesias a lo largo de todo el mundo se ve un desorden desenfrenado donde muchos atribuyen esas obras al Espíritu Santo, y tampoco puedo decir en esta escuela dominical que puedo atribuir esas obras a Satanás, porque estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero con toda seguridad puedo decir, porque lo dice la palabra, que Dios es un Dios de orden, un Dios de orden. Y si nosotros consideramos que en la Trinidad está conformada por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios el Espíritu Santo, claramente y obviamente van a compartir los mismos atributos. Si Dios es un Dios de orden, Jesús también lo será, y también lo será el Espíritu Santo. Entonces hay un desenfreno hoy en día en las iglesias donde lamentablemente esas obras se le atribuyen al Espíritu Santo. Y es que yo no estoy en contra de que adoremos a Dios con gozo, con alegría, pero todo lo debemos hacer con reverencia dentro de la iglesia. Bendito es el nombre de Dios. El Espíritu Santo, amados hermanos, hace una obra totalmente maravillosa, hermosa, y hace una obra totalmente más profunda de lo que nosotros creemos, y de lo que nosotros vemos, y de lo que nosotros pensamos. El Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. El Espíritu Santo es mucho más que tantas otras cosas que puede entregar el Espíritu Santo a través de dones. El Espíritu Santo hace una obra totalmente diferente a lo que nosotros creemos y pensamos. El Espíritu Santo hace cosas que cuando nosotros profundizamos en las Escrituras, los atributos del Espíritu Santo, o lo que hace el Espíritu Santo, podríamos comprender muchas cosas. El Espíritu Santo sí entrega dones, puede dar dones, pero hace una obra mucho más profunda. Bendito es el nombre de Dios. Cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Tito y al verso 11, vamos a leer un par de versículos que no leímos la clase anterior, porque la escuela dominical no se pudo dar. Pero solo para recordar, solo a modo de recordatorio, en Tito capítulo 2 debemos recordar que el apóstol Pablo, en la localidad o en la isla de Creta, le manda a Tito a través de una carta a que tenía que reorganizar o ordenar todo lo que estaba pasando en ese lugar. Recordemos que se estaban levantando falsos maestros, falsas enseñanzas, y Tito tenía una gran responsabilidad por delante, un gran desafío por delante, que era ordenar todo lo que estaba pasando en ese lugar. Lo vemos en el capítulo 1. Tenía que levantar hombres conforme al carácter de Dios, líderes que pide realmente el Señor en cuanto a carácter. Bendito es el nombre de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 1, y cuando nosotros entramos al capítulo 2 de Tito, el apóstol Pablo le da un mandato a su hijo amado en la fe Tito, que tenía que hablar conforme a la sana doctrina. Todo lo que tenía que predicar, todo lo que él tenía que anunciar, lo tenía que hacer conforme a la sana doctrina. Pues si en ese tiempo y en ese lugar se estaban levantando falsos maestros,
falsas enseñanzas. ¿Qué tenía que hacer Tito? Marcar una diferencia como hombre de Dios. Y allí se nos presenta en el capítulo 2 a ancianos, a ancianas, a mujeres jóvenes, a jóvenes y tantas otras personas donde Tito tenía que hablarle a estas personas, a estos hermanos, conforme a la sana doctrina. Debía de hablarles, enseñarles, podríamos decir en otras palabras, fielmente lo que Dios ha establecido en las Escrituras, o lo que era revelado en ese tiempo, lo que estaba siendo revelado a través del Espíritu Santo a Pablo. Todo lo tenía que enseñar de una forma correcta, de una forma sana y de una forma fiel para con Dios. Eso puede traer mucha salud espiritual a la iglesia, a las personas, y por qué no también conversión cuando se predica la sana doctrina. Y cuando nosotros entramos a Tito capítulo 2, verso 11, tiene que ver con el versículo, o es el versículo que no se dio y que no se leyó la clase anterior. Dice de la siguiente forma, Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando la palabra de Dios hace mención a la gracia, en este versículo habla acerca de Jesucristo, la gracia encarnada, porque la gracia de Dios, porque Jesucristo se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que esa gracia que recibimos de parte de Dios cuando somos salvos, cuando llegamos al Evangelio, cuando se nos presenta a Jesucristo y realmente Jesucristo mora en nuestro corazón, versículo 11, esa gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Realmente estamos en Jesucristo? ¿Realmente el Espíritu Santo mora en nuestro corazón? El título del mensaje de esta mañana, amados hermanos, lleva por nombre Salvos por Gracia. Salvos por gracia. Entonces, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, solo un pueblo, no dos pueblos, solo un pueblo, y purificar para sí un pueblo propio de toda nación, de toda tribu y lengua, celoso de buenas obras. Entonces, la marca de que realmente yo soy un creyente en Jesús es que nos apartaremos de toda iniquidad, de toda impiedad, de deseos mundanos. Viviremos en este siglo sobria y justa y piadosamente. También Jesucristo hace la obra a través del Espíritu Santo de purificarnos, de santificarnos, porque, amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que somos responsables de nuestras acciones, pero en su soberanía Dios también nos ayuda a purificarnos por medio del Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo también nos ayuda a apartarnos del pecado, porque con nuestras propias fuerzas no podríamos. Entonces el Espíritu Santo en su soberanía también nos ayuda a santificarnos. Nos ayuda a santificarnos, bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué hubiese pasado, amado hermano, si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros? Amado hermano, sobre la tierra no hay ninguna persona buena. Y por más que hayan predicadores, por más que hayan personas que digan que todas las personas son buenas, o que pueden, a lo mejor, yo he escuchado a ateos que dicen que podemos ser moralmente buenos o podemos tener una moral correcta sin depender de Dios.
o sin depender de los mandamientos de Dios. Y es que Romanos dice que no hay ninguna persona buena sobre la tierra. Y si nosotros pensamos que sobre la tierra hay personas buenas y que hay personas moralmente correctas, sin depender de Dios, ¿por qué Jesucristo vino a morir entonces por nuestros pecados? Si hay personas buenas sobre la tierra, ¿por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? La única forma en que nosotros podamos y vamos a poder entrar al reino de los cielos, no porque seamos buenas personas, somos salvos por gracia, amados hermanos, es porque Jesucristo pagó el precio, es porque Cristo tuvo que morir. Él realmente fue moralmente correcto y perfecto delante de los ojos de Dios. Ninguna persona se va a poder salvar por sus obras, y si no fuera por Jesucristo, solo habría condenación para nosotros. Esto es súper claro porque hoy podríamos decir, yo tengo que hacer obras para salvarme. Pero si sacamos a Jesucristo de la ecuación, o pensamos qué hubiese pasado nuevamente, si pensamos nuevamente, qué hubiese pasado si Jesucristo no hubiese venido a la tierra, ¿podríamos salvarnos por nuestras obras? Isaías dice que todas nuestras justicias o todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios. Y nosotros hoy podemos acercarnos a Él, podemos hablar con Él, podemos orar. Si hoy la misericordia de Dios se derrama para con nuestra vida, el amor de Dios, la bondad de Dios es por lo que hizo Jesucristo. Y si alcanzaremos la vida eterna, será solo por Jesús. Será solo por Jesús. Si no hubiese venido Jesucristo a la tierra, por nuestras obras nunca nos hubiéramos salvado. No habría esperanza alguna. No habría salvación alguna. Por eso la importancia de siempre predicar el Evangelio. Podríamos pensar, bueno, mi madre es buena, no importando que esté fuera del Evangelio. Podríamos pensar, yo tengo amigos tan buenas personas, familiares que son tan buenas personas, mis hijos son tan buenas personas, y podríamos dar una lista inmensa. Y por eso siempre digo que nuestro corazón es engañoso, porque podríamos pensar que son personas buenas, pero fuera de Jesucristo no hay ninguna esperanza, amado hermano. Por eso Jesucristo dejó la gran comisión para que nosotros predicáramos el Evangelio, primeramente a sus apóstoles, a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y eso es un mensaje también para nosotros hoy. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, porque en la tierra no hay personas buenas. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Si una persona no pone su confianza en Jesús, lamentablemente recibirá como pago la condenación eterna, el pago por sus pecados. Eso es algo que debemos entender. Somos salvos solamente por gracia, solamente por gracia. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y es allí cuando nosotros hoy entramos al capítulo 3, del versículo 1 al 7. Y lo primero que el apóstol Pablo le va a decir en este capítulo a Tito es lo siguiente. Versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Antes de nosotros entrar al versículo central de esta enseñanza, que es la salvación por gracia, que se encuentra en el versículo 4, el apóstol Pablo le dice otras cosas antes,
a Tito, que también son importantes y que también son importantes que la podamos entender en esta mañana también. Versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito debía recordar a los creyentes en las reuniones o asambleas en Creta su responsabilidad para con el gobierno. El enfoque cristiano es que los gobiernos son establecidos por Dios. Por eso que Primera de Samuel, o Segunda de Samuel, o Primera de Reyes, o en Reyes, la palabra de Dios nos dice que Dios pone reyes, que Dios también quita reyes. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Un régimen independiente de si creen o no en Dios traerá cierto orden. De otro modo reinaría la anarquía. Por eso decíamos que Dios es un Dios de orden. Todo Dios lo hace con lógica. Dios ha establecido el gobierno sobre todos los ciudadanos, así como ha establecido la iglesia sobre todos los creyentes. Se les pide a los creyentes que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora podríamos decir, si Dios pone los gobernantes y las autoridades, y muchas veces son hombres corruptos, ¿Dios está a favor de la corrupción? ¿O Dios está a favor del pecado? Y aquí nosotros podríamos entender y decir que no. Pero también comprendemos en cuanto al carácter de Dios, que cuando un pueblo, cuando un país, cuando una ciudad vuelve su espalda a Dios y no le sigue y no le sirve de todo corazón, Dios manda juicio y Dios permite que en el gobierno o que en un país, en una ciudad, en el mundo entero gobiernen personas corruptas. Dios lo puede permitir, porque Dios es soberano. Dios puede establecer juicios sobre la tierra de cualquier forma, ya sea por enfermedades, incluso en nuestra vida. Dios puede permitir pruebas. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, y no estoy diciendo que las pruebas sean parte del juicio de Dios, solo lo digo como ejemplo. ¿Dios permite las pruebas? Claro que Dios las permite. ¿Dios permite juicios? Claro que Dios permite juicios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, a pesar de ser protegido por Dios, a pesar de ser cuidado por Dios, a pesar de ser amado por Dios, le dieron la espalda a Dios. ¿Y Dios qué hacía para que estos hombres volvieran su corazón? Traía juicio, derramaba el juicio sobre esa nación, para que se volvieran de todo su corazón, de la idolatría. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue un pueblo sumamente idólatra. A pesar de todas las señales, a pesar de todos los prodigios que Dios hizo delante de ellos, aún así dieron su espalda a Dios. Dios siempre fue bueno para con el pueblo de Israel y para con el mundo entero también. Pero incluso personas dentro o estando dentro de la iglesia vuelven su espalda para con Dios. Y como Dios, siendo un hombre, siendo un ser, más bien digo, santo, puro, justo, no puede permitir el pecado. ¿Y cómo va a permitir el pecado? Bendito es el nombre de Dios. A veces Dios tiene que derramar su juicio para que nosotros volvamos nuestro corazón hacia Él y le podamos seguir y le podamos servir. Bendito es el nombre de Dios. Dice en Primera de Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son un peso para los que realmente aman a Dios. Y Dios puede bendecirnos por la obediencia. Claro que Dios puede bendecirnos por la obediencia, ¿por qué no? Dice la palabra de Dios en Lucas que son bienaventurados los que oyen y guardan los mandamientos de Dios. Dios puede bendecir la obediencia.
Bendito es el nombre de Dios. Pero preferimos la disciplina de Dios o preferimos el juicio de Dios, o no abrimos nuestros ojos o no despertamos cuando de alguna forma todo va bien. Solamente despertamos o abrimos nuestros ojos cuando el juicio de Dios es derramado sobre el mundo, sobre alguna ciudad, sobre algún país. Entonces Dios puede permitir que malos hombres puedan gobernar en un país, en una ciudad, en el mundo entero. Claro que lo puede permitir como juicio. Bendito es el nombre de Dios. Dios nos ha mandado a obedecer las autoridades. Claro que las deberíamos de obedecer. Amados hermanos, si hay algo que nosotros nunca vamos a comprender, es al mismo Dios. Es al mismo Dios. No es que Dios sea difícil de entender. Él se ha dado a revelar en su palabra de una forma perfecta, pero quiero que se pueda entender. Dios es tan ilimitado. Dios es tan maravilloso y nosotros como seres humanos somos tan limitados, somos tan finitos que nunca podremos llegar a conocer los misterios de Dios. Nunca podremos llegar a entender todo lo que hace Dios. Las profundidades de Dios son tan inmensas que nunca vamos a poder llegar a conocerle de una manera perfecta. Y digo esto porque Dios establece las autoridades, pero ¿qué pasa si una autoridad quiere poner leyes en contra de los principios establecidos por Dios? O quiere vivir, o quiere hacer leyes no conforme a los valores establecidos por Dios. Deberíamos de obedecer esas autoridades. Si nos prohíben predicar en la calle, por ejemplo, o si nos prohíben predicar en otros países, por ejemplo, donde hay mucha persecución, los hermanos se reúnen clandestinamente en las iglesias, hay contrabando de Biblias, así como también hay contrabando de drogas. También en otros países hay contrabando de Biblias, y eso es un delito para las autoridades, que puede ser pagado por cárcel o por muerte. Y estos hermanos de igual forma lo hacen, y podríamos decir están siendo desobedientes a la palabra de Dios. No, siempre lo he dicho, en Hechos nos dice muy claramente la palabra de Dios que debemos ser fieles a Dios primeramente antes que a los hombres. Entonces Dios establece autoridades, bendito es el nombre de Dios, y esas autoridades pueden proclamar muchas cosas, que puede ser un juicio de parte de Dios, así como las enfermedades, otro tipo de cosas que puede hacer Dios para que nos volvamos a Él de todo corazón. Pero si estas autoridades quieren ir en contra de la palabra de Dios, y a lo mejor Dios también lo puede hacer como prueba, para probar también nuestra fidelidad para con Él. Dios también lo puede probar. También lo puede probar. ¿Seríamos fieles a Dios en medio de la persecución? ¿Seríamos fieles a Dios si alrededor de nosotros estuvieran asesinando, por ejemplo, a creyentes? ¿Seguiríamos siendo fieles al Señor? ¿Defenderíamos la palabra de Dios? Si una autoridad o el gobierno, bendito es el nombre de Dios, se opone a las leyes de Dios o a los principios de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si un gobierno está haciendo las cosas bien, porque nunca van a gobernar conforme al 100% lo que estableció Dios en su palabra, eso es algo imposible. Eso es algo imposible. Nunca el gobierno va a gobernar como Dios lo ha establecido en las Escrituras. Pero si no se oponen a la predicación de la palabra, si en un país hay libertad de culto, podemos leer nuestra Biblia de una forma cómoda y con libertad también. Nosotros debemos obedecer a estas personas y orar por ellos. Orar también para que Dios les dé sabiduría
sabiduría. A pesar de que muchos gobernantes hoy en día, muchas autoridades viven de espaldas a Dios, Dios nos ha mandado a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos, que Dios les dé sabiduría para que puedan gobernar de una buena forma. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2. Que a nadie difamen. Como creyentes no deberíamos calumniar o no deberíamos hablar mal de las personas. Bendito es el nombre de Dios. Que no sean pendencieros. Así como debemos obedecer a las autoridades, a los gobernantes, versículo 2, Dios nos ha mandado a no difamar, a no hablar mal de las personas. Que no sean pendencieros, que no sean contenciosos. No deberíamos de ser contenciosos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3. Mira el contraste que hace el apóstol Pablo en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Un llamado de Pablo para con Tito para que reflexionara en cómo realmente nosotros éramos antes de Jesucristo. ¿Cuál era nuestra forma de vivir antes de Jesucristo? A lo mejor había rebeldía para con Dios, para con el gobierno también, para con nuestros padres. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Amado hermano, jamás me cansaré de decir que cuando una persona se encuentra genuinamente con Jesucristo y verdaderamente tiene un encuentro personal con Jesús, nunca vuelve a ser la misma persona. Nunca vuelve a ser la misma persona. Y esas personas que se apartan de la iglesia, hermano Franco, esas personas que nunca vuelven al Evangelio, bendito sea el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a esa pregunta, hermano Franco, ¿y qué pasa con esas personas que se apartaron del Evangelio? Que en algún momento profesaron fe con su boca, y que decían a lo mejor amar a Dios, que levantaban sus manos en la iglesia. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Realmente son hijos de Dios? Bendito es el nombre de Dios. ¿Realmente tuvieron o verdaderamente tuvieron un encuentro personal con Jesucristo? Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros como creyentes, habrían permanecido con nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Volvemos a leer, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de vosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Bendito es el nombre de Dios. Versículo 3 de Tito capítulo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Ahí está dando una seguridad en la palabra de Dios. No nos está diciendo, bueno, puede que en Cristo Jesús, puede que sean nueva criatura. A lo mejor puede que las cosas sean hechas nuevas. Y a lo mejor puede que en Cristo Jesús las cosas viejas van a pasar. ¿No? La palabra de Dios habla con claridad y con seguridad. Nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. Tiempo pasado. Y aquí son todas hechas nuevas en el momento en que el Espíritu Santo es derramado en nuestra vida. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nadie, amado hermano, nadie puede decir
que ha tenido un encuentro con Jesucristo y vivir como el mundo. Eso sería incongruente para con la palabra de Dios. Se estaría contradiciendo Dios en las Escrituras. ¿Podemos profesar fe? Claro que podemos profesar fe. Dice la palabra de Dios que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero es todo lo que dice la Biblia? No es todo lo que dice la Biblia. No podemos de un versículo armar una doctrina. Por eso es importante conocer toda la palabra de Dios. Ese versículo lo dice la palabra de Dios. Pero en Santiago dice también que la fe sin obras es muerta. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Yo puedo profesar fe, pero ¿realmente se ve Cristo en mi vida? ¿Realmente estoy creciendo a la imagen de Jesucristo? Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Realmente le conocemos? Decimos conocerle a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si realmente guardamos su palabra, es la marca y la evidencia de que yo realmente amo a Dios y de que realmente y verdaderamente he tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en el versículo 6. El que dice, el que profesa, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hemos profesado fe con nuestra boca, pero amado hermano o amado amigo que nos está viendo en este momento, ¿tienes marcas de el andar del creyente o del andar cristiano? ¿Se ve Jesucristo en tu vida? ¿Se ve a nuestro Señor en tu vida? Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 3 de Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Podríamos decir, las personas afuera tienen la libertad o el libre albedrío para escoger o no a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Podríamos pensar esto y podríamos decir, sí, las personas tienen la libertad para escoger a Dios o para no escoger a Dios. Pero la palabra de Dios dice que las personas que están en el mundo, aquí en Tito lo dice muy claramente también, que son esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Dice la palabra de Dios que solo en Cristo Jesús somos libertados del pecado. Pasamos a ser esclavos de Jesucristo, pero también pasamos a ser libertados del pecado. Libertados del pecado. Y ahí realmente nosotros somos libres. Somos libres en Cristo Jesús, porque nosotros podemos decidir entre pecar, que realmente o verdaderamente un creyente verdadero tiene tanto amor por Dios que va a intentar no pecar, pero lo tomo como ejemplo para que podamos entender. Un creyente en Cristo Jesús, estando en nuestro Señor, tiene la libertad de decidir pecar o de decidir no pecar. Pero una persona que está en el mundo, que es esclava del mundo, que no ha sido libertada por Jesucristo, porque solo en Jesucristo hay libertad. Una persona que realmente no está en Cristo Jesús,
esa persona va a ser esclava de concupiscencias y deleites diversos. Y lo vamos a ver más adelante, si Dios no hace una obra en ese corazón. Por medio de la predicación de las Escrituras, para esas personas no habrá ninguna esperanza, ninguna esperanza. ¿Quién nos salva? Solamente Dios nos salva. Eso lo vamos a ver más adelante, amados hermanos. Nosotros no llegamos a la iglesia porque nosotros queríamos. Nosotros no nos levantamos un día queriendo amar a Dios, o queriendo servir a Dios, o queriendo seguir a Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en el momento en que nosotros sentimos un amor genuino por Dios, bendito es el nombre de Dios, y realmente nuestra vida ha sido transformada por el poder del Evangelio, es que Dios está haciendo la obra. Dios está haciendo la obra. Y es por eso que nosotros debemos ser agradecidos para con Dios, amados hermanos, porque nos ha salvado, porque nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no por nuestras obras, no porque yo llegué a una iglesia, no porque yo llegué a Dios. Para Dios nada es casualidad. Dice la palabra de Dios en Juan, por boca de Jesucristo, que nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre, si no lo trajera el Padre. Nosotros no buscamos a Dios, amados hermanos. Eso es algo que debemos entender. Dios nos escogió. Y porque Dios nos escogió, en nuestro corazón debería estar lleno de gozo y debería estar lleno de gratitud para con Dios por todo lo que hace. Porque siendo malos, siendo pecadores, Dios nos miró y nos dijo, yo a ese lo quiero para mí. Yo a ese quiero que me sirva y que me siga. Yo lo quiero salvar por el puro afecto de mi voluntad, por mi misericordia. Yo quiero salvar a esa persona. Bendito es el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso siempre la gloria será de Dios. Siempre la gloria será de Dios. Y amado hermano, podríamos preguntarnos, bueno, pero debemos obedecer a Dios. Claro que debemos obedecer a Dios. Pero una persona que realmente ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y ha tenido una nueva naturaleza en Jesús, automáticamente va a obedecer a Dios. Y no para recibir algo de parte de Dios, no porque quiere agradar a su Señor. Hay personas que en su corazón solo quieren obedecer a Dios para recibir una bendición, o para recibir algo de parte de Dios, o para librar su alma del infierno. Pero en su corazón no hay una motivación genuina de solamente agradar a Dios. Yo obedezco a Dios, pero yo lo obedezco porque tengo una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Hay algo que me motiva a mí a obedecer a Dios. ¿La obediencia puede traer bendición? Claro que puede traer bendición. Pero también la obediencia es la marca de que el Espíritu Santo ha sido derramado en mí. Podríamos decir, bueno, yo no quiero pecar, porque yo amo realmente a Dios. Eso podría ser la motivación o el pensamiento de un creyente. Pero una persona que tiene un cristianismo superficial o que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, esa persona va a decir, yo no puedo pecar. Yo no puedo pecar, pero si mi corazón quiere pecar. Bendito es el nombre de Dios. Creo que se puede marcar la diferencia. O se entiende la diferencia que hago en este momento. El creyente dice, yo no quiero pecar. Yo sé que no puedo pecar, pero yo no quiero pecar. A pesar de que yo tengo la oportunidad de hacerlo y que sé que Dios en su misericordia me va a perdonar, yo de igual forma no quiero pecar. Pero un no creyente va a decir,
tengo deseo de pecar. Yo sé que yo no puedo pecar, pero yo sí quiero pecar. A lo mejor la motivación de su corazón es solamente evitar las consecuencias que puedan venir de parte de Dios por el pecado. La motivación de querer conseguir algo de parte de Dios, o la motivación de querer librar su alma del infierno. Vamos a ver más adelante que sin el nuevo nacimiento, por más que nosotros queramos aparentar y por más que nosotros queramos llevar una vida moralmente correcta, amados hermanos, dice la palabra de Dios en San Juan, que sin el nuevo nacimiento, que sin esa nueva naturaleza que viene de parte de Dios, que sin esa transformación que viene de parte de Dios, sin el nuevo nacimiento, nadie puede ver y nadie podrá entrar al reino de los cielos. Nadie, absolutamente nadie, amado hermano. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nuestra nueva naturaleza nos mueve a amar a las personas y nos mueve a amar incluso a nuestros enemigos y nos mueve incluso y nos motiva a no tener rencor para con aquellas personas que nos han hecho tanto daño. Bendito es el nombre de Dios. Esa era la vida de la mayoría de las personas que no conocían a Dios en el tiempo que escribe el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también es una enseñanza para nosotros hoy. Y es aquí cuando nosotros entramos al verso clave de la enseñanza, al verso clave. Versículo 4. Pero, en el versículo 3, ¿qué nos decía el Señor? En el versículo 1 y en el versículo 2, primeramente, que deberíamos someternos a la autoridad, a los gobernantes. Versículo 2, bendito sea el nombre de Dios, que a nadie deberíamos difamar, no ser pendencieros, sino amables para con todos, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4, pero, y ese pero marca un contraste. Y algo súper importante, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Dios. Versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados solamente por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como creyentes. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿podríamos resucitarnos a nosotros mismos para vivir en Cristo Jesús? Y Él os dio vida a vosotros, quien nos resucitó, espiritualmente hablando, de la muerte, del pecado y de vuestros delitos. Solamente Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
Mire qué importante. Cuando estabais, tiempo pasado, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Todo lo habla en tiempo pasado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Con qué propósito fuimos llamados al Evangelio, amados hermanos? Para caminar en buenas obras. Eso también lo dice Tito. Las cuales Dios preparó de antemano. Mire qué importante. Volvemos a leer el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esto es importante que lo podamos entender. Para buenas obras. Esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Amado hermano, ¿podrá haber jactancia en nuestra vida? ¿Debería de haber orgullo en nuestra vida? ¿Deberíamos de o nos golpeamos el pecho diciendo, yo voy a alcanzar la vida eterna? Cuando estemos delante de Dios, ¿le diremos a Dios, yo me salvé por mis obras? Gracias, Señor, porque yo me salvé por mí mismo. ¿O estaremos delante de Dios? Nos postraremos delante de la presencia de Dios. Nos quitaremos nuestras coronas de justicia y las dejaremos en el piso o en el suelo delante de la presencia de Dios, diciendo, gracias, Señor, porque tú me salvaste, porque gracias a ti alcancé la vida eterna. Cuando estemos delante del Señor le diremos, yo me salvé por mis obras, o le daremos toda la gloria al Señor. Si hoy nosotros hemos sido escogidos por Dios, andamos en buenas obras, esas obras las preparó Dios. Si nosotros hoy podemos santificarnos, es porque el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos motiva a santificarnos, nos motiva a crecer. Bendito es el nombre de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, esto aconteció en los albores de nuestra era, cuando el Señor Jesús apareció en el mundo, cuando estábamos lejos de Dios. No nos rescatamos nosotros mismos, fuimos rescatados por la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor.
cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos alcanzó antes de que nos perdiéramos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos recuerda el apóstol una vez más que Dios nos salvó, no por méritos humanos, sino por su misericordia. La justicia demandaba que se administre el castigo merecido. Nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Recordemos que la paga del pecado es muerte, pero la misericordia de Dios provee un camino de justicia por el que se evita el juicio. ¿Cuál es ese camino de justicia? Jesucristo. Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración es lo que está hablando el Señor en Juan capítulo 3, versículo 5 acerca del nuevo nacimiento, cuando le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios, por eso dice, por el lavamiento de la regeneración. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros hemos escuchado la predicación del Evangelio, bendito sea el nombre de Dios, hemos sido lavados por la palabra de Dios y seguimos siendo lavados por la palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Seguimos siendo lavados por Dios por medio de la predicación de las Escrituras. La palabra tiene poder de limpiar al pecador y tiene un poder santificador. Nuestro nuevo nacimiento también es mencionado como una renovación en el Espíritu Santo. Decíamos al principio, amados hermanos, que el Espíritu Santo es mucho más que lengua o dones. El Espíritu Santo nos transforma, nos renueva, nos santifica, nos convence de pecado. Hace una obra mucho más profunda de lo que nosotros creemos y pensamos. El Espíritu Santo es mucho más que nosotros sentir a lo mejor sensaciones en el cuerpo, amados hermanos, o sentir el mover dentro de una iglesia. El Espíritu Santo hace una obra mucho más maravillosa de lo que nosotros creemos y pensamos. Bendito sea el nombre de Dios. Efesios capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso la palabra de Dios también nos dice que Dios hace todo conforme en nosotros hace o pone el deseo del querer tanto como el hacer también, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fuimos creados para Dios, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, mire lo que dice la palabra de Dios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés, se derramó con lenguas. Yo no estoy negando, amados hermanos, los dones del Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Pero allí marca la venida del otro Consolador, o del Consolador. Recordemos que Jesucristo tuvo que ascender al reino de los cielos, pero hoy en la tierra nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo mora en nuestro corazón si somos realmente creyentes. Amado hermano, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo ya ha sido derramado en nuestro corazón. No es que el Espíritu Santo en el mover de la iglesia llegue y luego se va. Eso no es así.
Eso no es así. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestro corazón. Y es por eso que nosotros nos preguntamos, ¿y por qué yo amaba tanto el mundo? ¿Y por qué hoy amo tanto a Dios? Y hoy nos preguntamos, ¿por qué yo tengo otro tipo de pensamiento o otra forma de ver la vida? Porque el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros nos va regenerando, nos va transformando, nos va renovando, amados hermanos, por la palabra de Dios. Cuando las escrituras se predican fielmente arriba de un altar o en la calle, el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a obrar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Una renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios produce una maravillosa transformación. Por lo tanto, el Espíritu es el agente, el que tiene la virtud de obrar en la regeneración. Y la palabra de Dios es el instrumento, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pablo hace referencia a la obra del Espíritu Santo, recordando el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y de allí en adelante, Dios da provisión abundante y suficiente de su gracia y poder. Como resultado del nuevo nacimiento, mire qué importante, como resultado del nuevo nacimiento y de la obra de su Espíritu en nosotros los creyentes. Versículo 7 es el último versículo de la enseñanza. Y es un versículo, amado hermano, también, porque con esto vamos a concluir. Como siempre lo digo cuando hablamos en la escuela dominical acerca del pecado. Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, nos invita, nos exhorta a examinar siempre nuestro corazón y a examinar siempre nuestra vida. Y podríamos preguntarnos y decir, el hermano Franco siempre habla de que debemos examinar nuestro corazón, que va de acuerdo a las Escrituras. Amado hermano, siempre lo he dicho, predico las Escrituras por amor a tu alma, por amor a tu alma, por amor a tu corazón. Si habla acerca del pecado o acerca de la vida eterna, no es para juzgarte, amado hermano. Es porque amo tu alma. Y si te encuentras perdido, a lo mejor quiero que abras tus ojos. Y es el deseo de mi corazón que corras a los pies de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Ese es el deseo de mi corazón cada vez que me paro arriba de un altar o cada vez que me siento a dar una clase de escuela dominical. Ese es el deseo de mi corazón. Que te encuentras perdido, amado hermano, que corras a los pies de Cristo, que abras tus ojos, que te des cuenta de tu condición. Y espero que si realmente me amas también como hermano Franco, anhelo que si me encuentro en el error, si me encuentro cegado, apartado a lo mejor de Dios, anhelo que venga una persona y me diga, Franco, hermano Franco, vas por un mal camino, abre tus ojos, recuerda que la vida pasa sumamente rápido, la vida es efímera, pasajera, en cualquier momento te puedes, no sé, partir de esta tierra, abre tus ojos antes de que sea demasiado tarde. Yo anhelo que si un hermano me ve en un error, y me ve a lo mejor porque en nuestro orgullo y soberbia podríamos pensar que tenemos la verdad en todas las cosas. Y si yo me encuentro en el error, anhelo que un hermano venga y me diga, sabe que hermano Franco no está yendo por un muy buen camino. Y ese es el deseo de mi corazón también, de que yo no conozco la vida de mis hermanos, ni tampoco conozco tu vida, amado hermano, pero
Si hay algo lo cual yo confío en mi Dios, es que el Espíritu Santo sí conoce tu vida y sí conoce tu corazón. Y si Dios pone una palabra en mi corazón para yo predicarla, tengo la seguridad de que el Espíritu Santo hará una obra conforme a la voluntad de Dios. Predico acerca del pecado. Y en el versículo 7, amado hermano, la palabra de Dios nos hace un llamado, incluso toda la enseñanza de esta mañana, a examinar nuestro corazón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Puede que realmente o verdaderamente no lo estés con la vida que estés llevando, amado hermano. A lo mejor te encuentras cegado. A lo mejor conoces a un Dios a tu propia imagen o te has hecho un Dios a tu propia imagen y semejanza. A lo mejor no conoces tan profundamente al Dios de las Escrituras. Por eso la importancia de escudriñar las Escrituras. Por eso que Primera de Juan nos dice que no debemos hacernos ídolos. El último versículo que habla el apóstol Juan en esa carta en Primera de Juan. El último versículo de la carta: hijitos, guardaos de los ídolos, porque podríamos hacernos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza, y eso puede traer como consecuencia que el día de mañana despertemos, a lo mejor delante de Dios, y gloria a Dios por eso, pero también puede que despertemos en la condenación del infierno, y podríamos preguntarnos y decir en ese lugar: bueno, yo pensé que era creyente, yo pensé que realmente estaba en Cristo Jesús. O tenías un corazón autoengañado, amado hermano. Examina tu corazón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios no es flexible. Los mandamientos de Dios no son negociables. Tolerancia cero en cuanto a la palabra de Dios. Y el pecado trae consecuencias. ¿Podemos apartarnos del pecado? Claro que sí. Debemos correr a los pies de Jesús. Pedirle ayuda a Dios para que podamos luchar contra el pecado. Versículo 7. El resultado inmediato de nuestra regeneración es que, ¿cuál es el resultado de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo? Versículo 7. Que justificados por su gracia, una consecuencia de todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo, que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Al recibir la regeneración o nuevo nacimiento, Dios nos adopta como hijos, solo, amado hermano, con la transformación de nuestro corazón, solo con el nuevo nacimiento, pasamos a ser adoptados por Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que solamente son guiados por el Espíritu Santo. ¿Mora realmente y verdaderamente el Espíritu Santo en tu corazón, mi amado hermano? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si tú dices que el Espíritu Santo mora en tu corazón, pero eres esclavo del pecado, y quieres vivir como el mundo vive, tienes un corazón autoengañado, bendito es el nombre de Dios. Y recibe el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todo esto es solamente por su gracia. Disfrutemos de la bendición de Dios, que solo su gracia, que solo su misericordia nos alcanzó. Amado hermano, examina tu corazón. Si el día de mañana alcanzaremos y tendremos la vida eterna, es por lo que hizo Cristo Jesús. Somos justificados por gracia solamente en Jesucristo. ¿Quién es la propiciación por nuestros pecados? Jesucristo. ¿Quién es la expiación por nuestros pecados? Solamente por Jesucristo. Recibimos el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios por Cristo Jesús.
Y vuelvo a repetir 2 versículos para terminar esta lección. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podríamos volver a repetir otro versículo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a pecar, a llevar una vida pecaminosa, una vida en la inmundicia. Si hay algo que el Espíritu Santo hace en el creyente es motivarlo a cada día santificarse, poder agradar a su Señor. Examinemos nuestro corazón. Y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Vamos a pasar a orar de inmediato a Dios para dar gracias por esta lección. Una lección que en lo personal me ha bendecido mucho y edificado mucho cuando la preparé y cuando la leí también. Hay muchas cosas que debemos examinar en nuestro corazón. Si en este momento no hemos examinado nuestra vida en el Evangelio, deberíamos sentarnos, a lo mejor orar a Dios, o a lo mejor escudriñar las Escrituras. Pueden leer Primera de Juan, amado hermano. Lee Primera de Juan. Allí da muchas marcas del nuevo nacimiento, muchas marcas de los que realmente son hijos de Dios. Si Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿cómo deberían ser los hijos de Dios? Andar en luz y no andar en tinieblas. El que practica el pecado es del diablo, lo dice Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón, no practica el pecado. Dios es amor. El creyente también debería andar en amor. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Yo le conozco. ¿Realmente le conoces? Si le conocemos, guardamos sus mandamientos. Bendito es el nombre del Señor. Así que vamos a dar gracias por la enseñanza a nuestro Dios. Y de la misma forma, de igual forma, nos vamos a despedir. Vamos a pedirle al Señor que nos despida con su bendición. Padre amado, le damos gracias, Padre Santo, por esta enseñanza de escuela dominical. Le damos gracias, Señor, porque siempre nos hablas a tiempo, fuera de tiempo, en el momento quizás menos oportuno. En el momento oportuno también siempre nos hablas a través de tu palabra, a través de la predicación de las Escrituras. Ayúdanos, amado Dios, a examinar nuestro corazón en este momento. Tenemos la esperanza de que si estamos en Cristo Jesús, podemos alcanzar la vida eterna. Pero te pedimos, amado Dios, que por medio del Espíritu Santo abras aquellos ojos que a lo mejor se encuentran cegados, se encuentran cerrados por su esclavitud para con el pecado, se encuentra su corazón quizás endurecido por Satanás, su mente entenebrecida, su voluntad esclavizada, amado Dios, por el pecado. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo abras los ojos de todas las personas que nos están escuchando o viendo en este momento. Tenemos la confianza y la promesa de parte tuya de que si estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación habrá para nosotros y alcanzaremos la vida eterna, no por nuestras obras, amado Dios, y te damos gracias por eso, porque solo por tu amor y por tu bondad y solamente por tu gracia hemos sido rescatados por ti y seremos salvos por ti, amado Dios. Te damos gracias por todo. Ayúdanos a siempre serte fiel y obedecerte, amado Dios. Ayúdanos a oír tu palabra como siempre te lo pedimos, pero también ayúdanos
a encontrar la fortaleza, la fuerza para poner en práctica tu palabra. Te dejamos, amado Dios, esta oración, sabiendo que todo lo hacemos para tu gloria, no para nuestra gloria. Despídenos con tu bendición, amado Dios, la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Las cadenas de la muerte